Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día lunes, con Alicia Esperina. ¿Cómo estás, Ali? Hola, súper bien. Hoy es día luminoso, pero muy helado. Ay, sí, me costó sacarle el hielo que tenía mi auto en la mañana, -3 grados, Javier. Así que sí. Sí, sí. Oye, muy noticioso el día de hoy. Vamos a tener, obviamente vamos a hablar de la academia, sin lugar a duda. Vamos a dar un espacio para hablar también de lo que está pasando porque hay un alcalde que va a tener un notable abandono de deberes. Ahí hay unos concejales. En Ancud está un poquito lejos de lo que nosotros generalmente hablábamos, pero está dentro de la región, así que me parece darle un minuto para comentarles ese momento específicamente. Bueno, Alicia, tú querías conversar de los dichos del presidente Boric, que a ti te parece muy relevante los 30 años, a mí no me parece nada. Vamos a conversar de ese tema también. Aprobación se mantiene en 31%, 63% desaprueba. La academia del día de hoy nos hace ir a mirar lo que están haciendo los ministros y esos mismos ministros, hay uno que anda aquí en Osorno que nos va a venir a hablar de las micros y lo que está pasando en Osorno, que voy a tener la oportunidad de conversar. No me queda claro todavía si con el subsecretario o con el ministro, pero a alguien voy a conversar el día de hoy y por supuesto lo pueden revisar en paislobo.cl. Querida Alicia Vesperina, ¿se le quedó pegado 31% a la academia como siempre o no? ¿Qué crees tú? Tiene pegada la celda, ya lo habíamos comentado, se le volvió a pegar el teclado. Oye, sí, pues la aprobación presidencial está en 31 puntos, increíblemente subió 2, y la desaprobación en 63 bajó 1. Ya a esta altura yo creo que lo que uno se tiene que preguntar, querida Rocío, es si es que el presidente va a poder subir, si es que hace cosas que impacten como positivas, porque ha tenido semanas difíciles. No olvidemos que el tema fundaciones ya lleva más de 3 semanas en primera plana y no tiene para cuando todos los días aparecen antecedentes nuevos, a pesar de que le quieran bajar el perfil, parece que tienen una carpeta bien grande guardada algunas personas y todos los días te están tirando un caso. Entonces, el presidente, con semana difícil y todo, sigue en su 31%. Entonces yo me pregunto, ya que no va a bajar más del 30%, haga lo que haga, la pregunta es, ¿y subirá si es que empieza a hacer las cosas bien de ahora en adelante? Y, ¿sabes qué? Cuando veía la academia me pasaba exactamente lo mismo, porque yo decía, oye, sí, yo escucho un montón, no, este gobierno es lo peor que le ha pasado en el mundo, en la vida, es lo peor, está terrible, tienen que sacarlos todos, todos lo hacen mal, es pésimo, pésimo, pésimo. Y resulta que sus ministros, el peor evaluado tiene 31 puntos, 63. Cuando veíamos a Sebastián Piñera que llegó hasta 8, 8. Bueno, y hay algunos que lo acusaban de traidor y un montón de cosas, pero oye, me parece notable el presidente Boric y su gabinete que a pesar de todo, de las 4 acusaciones constitucionales que allá tiene debajo de una inflación ahí bien interesante, con números importantes también, 7,8 que está en este minuto la 7,8, 8,7, hoy ya me perdí. ¿Viste? Por tirarme un número, tú que tienes el dato ahí, el tema de cesantía, no, creo que es 8,5, ya, pero por ahí andan los números. Ay, qué mal, voy a buscarlo entre medio, pero me parece, ¿por qué crees tú, Alicia, que esto se mantiene a pesar de que en los oídos nos están diciendo todo el rato que esta cuestión está pésima? ¿No se cae? ¿Sabes qué yo pensaba, Rocío? Me hacía la misma pregunta anoche cuando llegan los resultados y creo que este tema de la política, la verdad que importa a re poca gente, porque cuando veo que los ministros no tienen un grado de conocimiento muy amplio, estoy viendo aquí que solamente 10 personas del gabinete tienen más de un 50% de conocimiento y 16 menos de un 50% en un minuto en donde las comunicaciones están a la mano, en el teléfono, tenemos todos los días medios para enterarnos de lo que pasa. Que la gente todavía no conozca quiénes son los ministros, me habla de dos cosas. O el presidente es demasiado protagonista, está muy en primera línea de todos los temas, siempre aparece él y los ministros lucen poco, o de verdad la gente no está ni ahí con el tema de la política, la verdad que ya le perdió todo el amor a la cosa, no les interesa informarse y más bien evalúan a sus autoridades en función de los pequeños escándalos que aparecen cada cierto tiempo. Porque explícame tú cómo Jaime Pizarro sigue siendo el mejor evaluado, tiene 73% y yo no lo he visto aparecer casi nada en los medios.
Y Giorgio Jackson obviamente tiene Oye, calca, misma aprobación y desaprobación que el presidente, porque uno lo ve hiper asociado. Entonces es como natural que se le pegue. Yo no sé a quién se le pega qué, si el presidente arrastra al ministro o el ministro arrastra al presidente. La cosa es que uno los ve casi como clones. sí, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con conocimiento anterior, conocimiento previo que se tiene sobre ciertas figuras. Jaime Pizarro, me llama la atención, ya que tú estás, para los que no nos están viendo por YouTube, sino que nos escuchan por la radio, la Alicia está con la chaquetita de Santiago Panamericano. A ver, Santiago Santiago 2023. 2023 Panamericanos en Chile. Yo ya compré mis entradas para ir. Soy de las pocas que agarro entradas, te digo que ya no quiero. Así es, entonces a ti es un tema del deporte que te llama la atención, que te importa, y sin embargo no lo has visto, o sea, no es que está dentro de tu radar que él aparezca, efectivamente. Entonces yo me iría que va por un tema de conocimiento previo de los ministros más que el desempeño que tienen dentro de sus propias carteras, a no ser de que estén involucrados en algún, algo de mala gestión per se. Porque, a ver, veamos, por ejemplo, la ministra Jara, ¿cuál es el nivel de conocimiento que se tiene sobre ella? Janet Jara tiene como un 43% de conocimiento, 43, siendo que hay temas de mucha relevancia que ella ha manejado y ha estado en la palestra positivamente. Aún así, solamente el nivel de conocimiento es 43. Y a nivel de aprobación tiene, ¿sale? Sí, es la 50 tercera mejor evaluada, 54 contra 39. Yo no sé si cuando los mencionan, les dicen a qué cartera corresponde. Yo me imagino que sí, pero no sale dentro de la pregunta. Sí, y claro, lo que yo decía que de los escandalillos uno se va haciendo la idea, concuerda con que el ministro Marco Antonio Ávila de Educación es el segundo peor evaluado, después de Giorgio Jackson. Y ambos han estado absolutamente en las noticias, uno por el tema fundaciones, que está muy ligada a Revolución Democrática, ¿verdad? Giorgio Jackson, y Marco Antonio Ávila por la acusación constitucional y todos los problemas de educación que estamos viendo. Entonces coincide con que ambos son los peores evaluados. Le sigue Camila Vallejo con 41 puntos de aprobación, que tampoco es tan malo, si uno lo ve a la luz de lo que están las De la autoridades. aprobación de los políticos en general. Sí, yo no lo encuentro tan malo. Pero los dos que bajan del 40, claro, son los dos ministros que han estado absolutamente en las noticias por cosas negativas. Ahora, igual me llama la atención, Rocío, que dentro de las evaluaciones siempre aparezca Manuel Monsalve y muy bien evaluado, y Manuel Monsalve no es ministro, es subsecretario, pero siempre lo ponen en el mismo piño con los ministros, Sí, y tiene es de mejor los evaluación que su subsecretarios jefa. que aparecen. Efectivamente que es reconocido, bueno, probablemente por todo el rol que él ha tenido con temas de seguridad, de todas maneras. Pero ahí la que se lleva, él lo evalúa muy bien y Carolina Toá baja, está por debajo de la evaluación de Manuel Monsalve con un 52% que aprueba y un 44 que desaprueba Carolina Toá. Entonces, bueno, ella es la ministra de Interior, que también probablemente no toca solamente temas de seguridad y quizás ahí es donde le pegan un poquito. Bueno, eso viene en la academia del día de hoy y viene también algunos temas de reforma de pensiones, que eso va a estar bastante en la palestra esta semana, porque tuvieron reunión los partidos políticos, los que están dentro del Congreso, con la ministra para ver cómo estaba esta discusión a la cual se le había puesto suma urgencia, que está en la duda si sigue con urgencia parte del gobierno para hacer las discusiones, ya que en esa conversación la ministra Jara, que es la que le comentaba yo que está en bastante temas importantes y aún así tiene poco nivel de conocimiento, esta ministra se abrió a que el 6% tuviese un componente privado, o sea, de capitalización individual y un componente social, pero ellos se fueron 4 para social y 2 privado, siendo que de la derecha dicen, aquí no queremos nada que se vaya a un componente social, sino que vaya todo, el componente social ya está dado por la PGU y que vaya garantizado por impuestos generales. Así que esa es otra de las discusiones que se va a estar teniendo esta semana. Sí, mira, el tema de las pensiones es el segundo tema más importante que dice la gente que debería abordar este gobierno. Primero está la reforma a la salud y luego le sigue la reforma a las pensiones. Me llama la atención que siendo un tema tan demandado y tan interesante, la gente conozca poco de lo que se está conversando, porque la gente dice que poco o nada sabe del tema en un 50%, algo un 31% y mucho solamente un 18%.
Otra lámina que me llamó la atención también es justamente respecto a lo que tú estás diciendo, Rocío, es el destino de esta cotización adicional, que parece haber bastante consenso en que tiene que ser por lo menos un 6%. Me parece que eso no está en discusión. Lo que está en discusión es a dónde se va ese 6%. Y la Mm. mayoría de la gente te dice que quiere que se vaya a su cuenta personal. Un 51% dice eso. Un 12% a un fondo común, como propone la reforma, dice aquí, y un 35% una parte a uno y otra parte a otro. Pero a mí me gustaría mucho haber visto la apertura de ese número, porque es bien distinto lo que tú opinas si es que tú ya tienes tu pensión construida en base a tu ahorro de los últimos 20, 25 años, o tú estás recién partiendo. Si tú tienes Mm, un buen por ahorro o edades, si tú tienes entonces. un mal ahorro. Claro, sería interesante ver eso, porque eh, yo creo que siempre es más fácil pedir que otro haga el esfuerzo y que te llegue a ti. Entonces sí, el resto de cotización que se vaya a un fondo común. Pero yo le preguntaría a esas personas, bueno, ¿y tú qué has hecho con tu fondo? ¿De verdad te has preocupado también? Eh, no sé, me gustaría ver esa apertura, es lo único que digo. Oye, lo otro que está en conversación respecto al fondo de pensiones es si es que se va a poder seguir haciendo retiros programados o si vas a tener el tema, el seguro vitalicio. ¿Y por qué esto es relevante? Porque dentro de otra de las láminas que se hace la pregunta, bueno, que es lo que tú decías, el 6% de cotizaciones extra pagará el empleador para su pensión debería heredarse a la pareja o hijos, igual que su fondo de AFP. El 90% te responde que sí, que debiera ir completo y debiera ser todo heredado. Y ese todo heredado va solamente en cuando tú tienes retiros programados y no cuando tienes el tema final de, o sea, el hacer el seguro vitalicio, porque creo que ahí es solamente una parte y es bastante complejo. Entonces, culturalmente estamos programados para uno o para otro, pero el gobierno está empujando más hacia los fondos vitalicios, o sea, hacia tener pagaderes vitalicios y que efectivamente existe un componente eh, social, más que vaya el 100% a las cotizaciones personales. Entonces, ahí está la duda. Yo me tiraba con la tesis de la semana pasada de que esto era un sacrificio que podía estar haciendo el gobierno para cambiar la discusión de lo que estaba pasando con con el tema fundaciones y tirarlo con la suma urgencia justamente para que se empezase a discutir de esto y eventualmente perder como gobierno el tema del 6%. O sea, estaban dispuestos a jugar ahí tirando el tejo pasado para traer la conversación al tema de fondos de pensiones, desviarla de lo que estaba pasando y perderlo solamente al ponerle suma urgencia, porque los votos no están por ninguna parte, ni la aprobación de la gente para que ese 6% vaya a, la mayor parte de ese porcentaje vaya a un tema de pilar solidario más que un tema de capitalización individual. Sí, hay una evidente contradicción en las respuestas de las personas aquí en la encuesta, por lo menos, porque un 90% dice que ese 6%, esa es la pregunta, ¿cree usted que ese 6% cotización extra debe ir a, y te dicen, claro, ir a un fondo común, ir una parte a reparto, una parte, bueno, pero si el 90% quiere que sea heredable, la única manera de que sea heredable es que esté en tu cuenta, que sea En tu tuyo, cuenta. que en tu cuenta individual. Entonces, me reafirma el tema de que las personas no entienden muy bien de qué se trata esto, porque si no, no podrías responder tan distinta una pregunta de la otra. Si tú quieres que esa plata tú la puedas heredar, tiene que ser en una cuenta tuya. Cualquier otro Mm. sistema no sirve porque tú la entregaste a un fondo que se diluyó, sirvió para pagar las pensiones de las personas que se están jubilando hoy y no quedó en tu cuenta. Por lo tanto, si tú falleces, esa plata no la vas a poder heredar. Entonces, creo que en este tema, Rocío, nos falta demasiada educación todavía para poder tener un debate serio como debería ser este que tiene que ver con las pensiones. Ya lo conversamos, que es un tema absolutamente matemático, que tiene que ver con la demografía, que tiene que ver con las tasas de interés. Son muchos factores que entran en colisión, porque le preguntan aquí, mira, en la lámina 30, le preguntan a las personas si es que están de acuerdo o no, por ejemplo, con atrasar la edad de jubilación. Y obviamente la gente te dice que no. Entonces, si tú no estás dispuesto a trazar
La edad de jubilación significa que con los mismos años que trabajas tienes que financiar muchos más años de sobrevida. Entonces la respuesta lógica es, bueno, entonces tenemos que subir la tasa de cotización. Pero tú ya ves que para el 6% que estamos queriendo subir, que es absolutamente insuficiente, nuevamente, dadas las matemáticas, ya hay conflicto. Entonces imagínate que alguien te dice, ¿sabes que ahora tenemos que empezar a ahorrar el 30% del sueldo? Es que te incendian la pradera. Bueno, entonces dígame usted cómo lo hacemos, porque de verdad esto no cuadra por ninguna parte. No sé, pero yo no lo veo tan distinto en realidad, Alicia. Yo creo que yo difiero de tu análisis y creo que el 12% que dice que en su totalidad un fondo común solidario va en la misma línea de decir el 10% quiere que se vaya a un fondo común solidario y el otro 90% quiere que se vaya a las cuentas personales. Y dentro de ese 90%, un 35% te dice que una parte se vaya a un fondo común. Ahora, una parte puede ser un 1%, puede ser un 2% de ese 6%. Entonces, no sé si estamos tan lejos de esa Pero conversación, entonces no se va a heredar, pues, digámoslo así. O sea, usted va a poner pero no 10. completo. Pero Ah, Ali, si es un 5% versus un 1 que se vaya el otro, también es parte de ese 35. está bien, pero yo preferiría tener los números bien claros antes de tomar esas decisiones. Nada más. No me gustaría que sea la clásica negociada política en donde yo te doy algo, tú me das otro y las pensiones quedan donde mismo. A ver, expláyate ahí un Sí, poquito porque me porque perdí. resulta que, ¿y qué es lo que queremos? A ver, ¿qué finalmente, para qué estamos conversando de pensiones? Te queremos Para, resolver lo que va a suceder cuando no podamos trabajar, ¿no es cierto? ¿Cómo nos correcto. vamos a mantener? Esa es la pregunta. Ya, Mm, entonces tenemos que definir ya cuántos años vamos a trabajar y cuántos años no vamos a trabajar. Partamos por ahí. Ya, ese ujú, número es el que no se quiere mover, se quiere dejar en 60. Ya, ujú, suponiendo que estamos viviendo hasta los 85, significa que hay que financiar 25 años de sobrevida. ujú. ¿Con cuánto ahorro? Es ¿Vamos a que empezar a por trabajar eso, a qué edad? ¿A los 30? pero es que ahí tú lo estás viendo solo porque esa es la gracia de la PGU y de los impuestos generales también. Ujú. Porque la PGU te está dando ahora como 206.000 pesos y se quiere subir a 250. Si vemos en la tasa de reemplazo a nivel de lo que perciben las personas de menores ingresos, eso ya estaría casi todo cubierto con el sueldo mínimo. ¿Cachai? O sea, la tasa de reemplazo de lo que tú estarías ganando posterior ya estaría cubierto. Ahora, el problema está en que para subir la 250 efectivamente tienes que subir impuestos. Y hay algunos partidos que han presentado propuestas para ir a analizar esa alza de impuesto específica para cubrir la PGU, en particular, no la gran reforma tributaria que está buscando el gobierno. Pero o alza o redistribución de impuestos, porque por ejemplo Evópoli presentó el viernes pasado, no el de esta semana, sino el del anterior, presentó una propuesta donde se bajaba el impuesto corporativo, pero se asumía como que ahí iba a haber una mayor inversión y por tanto ibas a agrandar la torta, entonces a pesar de que el porcentaje que sacaras era más pequeño, ibas a tener una mayor recaudación, que eso es una de las teorías que se conversa muchas veces respecto a la recaudación de impuestos. Pero bueno, ¿cuál es el tema aquí? Que la pregunta no es solamente cuánto yo recaudo de capitalización individual a través de los impuestos altamente tal, sino también cómo lo hacemos en la repartición de los impuestos generales. Y cuando ya tienes un sistema mixto como el que tenemos ahora, porque ahora ya tenemos un sistema mixto, es ahí donde tienes que ir jugando con los dos componentes. ¿Cachai? Sí, pusiste un tema muy interesante, la tasa de reemplazo, tasa que significa en fácil, yo ganaba 100 y si tengo una tasa de reemplazo de 30, significa que después de jubilada voy a ganar 30, ¿cierto? Eso es más o menos. Ujú. Entonces tú me dices, hay mucha gente que con los 250.000 pesos ya tiene eso más o menos resuelto en tasas de ¿qué? ¿De 50%? O sea, para toda la gente que ganaba de 500.000 pesos para abajo, si le dan después 250.000, queda con una tasa de reemplazo de 50%, ¿cierto? No, pues porque, no, Alicia, porque ahí esas que ganaban 500.000 tienen además un promedio, porque se está viendo el promedio también de cuánto tú sacas dado tu capitalización individual. Y Por eso eso, está alrededor de los 200.000 pesos. Entonces, si tú sumas los 200 más 200, tienes 400. Y por de los eso. 500 ya llegaste como al 90%, 80% de la tasa de reemplazo. Exactamente. Si es que, exactamente, quería llegar exactamente a lo mismo que tú estás diciendo. O sea, finalmente la pensión se construye con el aporte que te va a hacer, se supone, los impuestos generales, que luego podemos establecer en función de la riqueza del país, y lo que tú lograste construir con tu ahorro personal. Entonces, lo que pasa, Rocío, que hay mucha gente que se sorprende cuando le toca jubilar y dice, oye, pero si yo venía, no sé, con un ingreso, por decir algo, de 1,5 millones y jubilé y voy a sacar 400 lucas.
Sí, po, efectivamente. Entonces tienes que hacer las matemáticas cuando estás trabajando para ver la proyección y ver con cuánto vas a llegar. Porque esa tasa de reemplazo, si tú quieres que el gobierno te la financie con impuestos generales y te financie un 30, un 40, un 50, un 60% de lo que tú venías ganando con impuestos generales, no alcanza. No alcanza. Sí, Entonces, es que ahí está dado también porque generalmente los sueldos iniciales, que son los que más rentan en el futuro, son mucho más son bajos y bajos. tú terminas saliendo con un sueldo más alto. Y entonces, yo no sé, Así, ahí sí no lo tengo claro, si la tasa de reemplazo se consiguiera con el último sueldo que tú tuviste, o con el promedio de los sueldos que tuviste a lo largo de tu trayectoria que estuviste imponiendo. Ahí no lo tengo claro, eso me considero ignorante. esa es otra Oye, conversación. Sí. Ali, nos quedan 5 minutos. Ya, dime por qué era tan importante los dichos del presidente. O sea, a ver, contemos, el presidente anda de gira por Europa. Y yo sé que cuando uno sale a hablar afuera tiene que hablar bien de uno, de la familia, de la casa, y siempre los hijos de uno son los más lindos y todo bonito. Y el presidente en ese marco, como anda buscando inversionistas, se despachó la siguiente frase, dijo: somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años. Hemos disminuido la pobreza, fortalecido las instituciones, nos hemos insertado en el mundo y hemos optado por el multilateralismo. Entonces, Rocío, no eran nada malo los últimos 30 años. Eso es lo que a mí me quedó dando vueltas. O sea, no puede ser. O sea, pongámonos de acuerdo. El presidente dijo que no eran 30 pesos, eran 30 años. Y con ese eslogan, muchas personas le compraron y llegó al gobierno. Entonces, que ahora salga a hablar súper bien de los últimos 30 años, a mí me hizo ruido. No sé, tú dices que a ti no. No, porque es como constatar un hecho que es válido y me hace más ruido donde ellos fueron, sobre todo él y su grupo, fueron los que más socavaron las institucionalidades. Entonces fue como, dice la institucionalidad se ha fortalecido, pero en los últimos años la institucionalidad ha bajado. ¿Por qué? Porque estos gallos empezaron con las acusaciones constitucionales para arriba y para abajo. Entonces, lo encuentro muy carépalo. Entonces, que diga eso fue como, ya, ok, de la boca para afuera, porque en verdad no te la compro. Entonces, si llegaste con esta forma y tienes todavía dentro de tu equipo de gobierno personas que mermaron a ese nivel donde tenías formas estructuradas para robarte la plata, como lo que estaba haciendo Revolución Democrática, y tienes a su fundador todavía ahí metido. Es que, ¿really? O sea, estamos mejorando las instituciones y no eres capaz de hacerte cargo de eso. Pero entonces, Donde tu ¿le crees? gobierno hiciste un parlamentarismo de facto, donde la institucionalidad chilena tienes un presidencialismo. Entonces, ¿really? O sea, hiciste todo lo que pudiste por mermar esas instituciones y ahora estás diciendo que durante los últimos 30 años las fortaleciste, o estabas hablando de los 30 años antes de que llegara Sebastián Piñera y donde tú estuviste en el gobierno y dejaste en el Congreso y dejaste las cosas. No, no me quedó claro ahí. Si está hablando de los últimos 30, de los 34, entonces fue como, ok, sigamos. Pero ¿le crees, Rocío? No, porque mira, el canciller, tú sabes que el canciller es diplomático y tiene que salir con una respuesta diplomática. Entonces él dijo, obviamente, todo cambia cuando se es político activo y se desempeña una función en el Estado. Él no ve una contradicción, dice, no hay una contradicción, es una evolución natural. Ya, O pero es que sea, uno, tenía que salir a trabajar. Tenía que ir a tomar el cargo para darse cuenta que lo que los otros lo habían hecho lo mejor que habían podido hacerlo. Bueno, ahí lo felicito, po. ¿Qué queréis que te diga, po, Ali? Entonces, por eso o no. sea, Oye, nos quedan 2 minutos. es que pasamos entonces de la revolución a la gradualidad, de la cocina a los acuerdos, de lo que era represión, ahora la fuerza pública hay que fortalecerla, mandamos 31 proyectos de ley que tenemos que discutir, ¿no es cierto? ¿Quién es el presidente, por Rocío? Si eso es lo que yo no sé. Po. Bueno, yo lo he dicho por todos los lados, dales poder y los conocerás. Por lo menos en el caso del presidente me ha resaltado su tema republicano, lo cual me parece bastante bien. Era dentro del grupo el más republicano de todos, en general, no del Partido Republicano, entiéndase, por una persona más institucionalista, podríamos decirlo, ya que cuando el presidente Sebastián Piñera llamó a hacer este gran acuerdo por los niños, él fue y el resto se restó. Él puso la firma por este acuerdo también de tener una nueva constitución para tratar de dar una vía institucional Entonces, bueno, yo creo que va en la misma línea lo que está diciendo ahora el presidente, pero el resto del grupo que lo acompañaba, yo creo que ahí hay, por ejemplo, la Carol Cariola, que está bastante calladita, que estaba dentro de este mismo grupo, pero que no está en el gobierno y sigue en el Congreso. Alina, me queda 1 minuto y no quiero dejar a nuestros
auditores con el tema que estaría pasando el día de hoy a las 11 de la mañana en Puerto Montt, que un grupo de concejales, 5 concejales de la comuna de Ancud, presentarán en conjunto acciones formales debido a lo que califican como una situación insostenible en Ancud. Nosotros tuvimos un programa el año pasado junto con Samuel Mandiola, concejal de la comuna de Ancud, porque más de 7.000 millones de pesos de cotizaciones previsionales y no pago de sueldo a funcionarios de la educación municipal. Me comentaban también una colega que está allá en Ancud, que el alcalde le está pagando un 30% o un 40% de los sueldos a los profesores. ¿Y qué pasó con esa plata cuando tienes corporaciones que están ganando sueldos millonarios? Ahí está la duda, así que yo quiero dejarlos el día de hoy con esta noticia en desarrollo porque va a ser acusado probablemente de notable abandono de deberes el alcalde de Ancud. Así que le mandamos un abrazo a todos los ancuditanos que están en esta situación el día de hoy. Sí, estaremos muy pendientes de lo que sucede con ese caso, Rocío. Así es, y bueno, se nos acabó el tiempo, ya nos sonó la alarma, así que queridos auditores, les damos las gracias por conectarse como siempre a Alicia Vesperina y los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Chao, chao.